Sí. No, La ujú. grabación, que ha No habido un estaban. problema. Vale, vale. Pero espero. Ya, ya. Vale. No, me parece interesante también es poder abordar la conversación por el lado de cuánto tiene de actual, ¿no? Lo que se plantea en sutilezas, ¿no? Porque por un lado aparece todo este tema a partir de la problemática con los CPCT. Yo voy a decir lo que pienso. Creo que cuando se publicó el texto de efectos terapéuticos rápidos, eso también tenía un contexto, ¿no? Eh, Hubo una suerte de llamado a los psicoanalistas a presentar los casos en los cuales había efectos, ¿no? A presentar los efectos del trabajo analítico. Y quizás se entendió en un momento dado como un empuje, ¿no? Es decir, yo recuerdo en la escuela, empezó a haber una suerte de competencia, ¿no? A ver quién presentaba efectos más rápido. Se obvió algo que decía Miller allí, que era una suerte de chiste, una sátira, ¿no? Que decía que lo ideal en ese sentido sería la sesión cero. Es decir, que alguien no tuviera que venir para poder tener los efectos del psicoanálisis. Todos hemos, o por lo menos yo, en algún momento he tenido esa fantasía, ¿no? Que fuese algo más, más rápido. Pero me parece que es importante poder situar eso, ese momento. Y también lo que Miller dice que es en aquel punto la infiltración del discurso del amo dentro del psicoanálisis, ¿no? Es una cuestión que convendría volver a pensar cuando este sábado pasado Miller ha señalado que el psicoanalista estaría más del lado de la tique que del automatón. Lo voy a poner así un poco rápidamente, ¿no? Contra algo parece estar alertando. Y por otra parte, me parece también que es muy importante, estoy de acuerdo con Guido, que la perspectiva que se va a ir definiendo durante el curso, me parece que va hacia la autonomía de lo real. Lo cual no quiere decir que no encuentre resistencias esa elaboración teórica en el seno de la propia escuela, ¿no? Es decir, esto que tú señalabas, gente trabajando con los nudos, pero con los nudos como si fuesen un matema, ¿no? Creo que este curso es central para que haya una destitución, al menos parcial, de ese imaginario que se le supone al nudo, ¿no? Vale. Analia, ahora. Hola, sí, un poco en la línea que venía diciendo José, a mí me parece, ustedes corríjanme, pero los centros estos fueron una respuesta de alguna manera a la enmienda Coyer, que yo Mm, creo que ahí el discurso del amo se mete con el psicoanálisis y no iban a ser autorizados los psicoanalistas, por ejemplo, a atender mm, autistas. Entonces me parece que Miller toma este recurso, me parece a mí, como digo, de los centros y de los, digamos, efectos terapéuticos rápidos, como para de alguna manera tener una herramienta para justificar que el psicoanálisis tiene sus efectos. Pero me parece que esto fue algo para ese momento, digamos, y de hecho él gana esa contienda jurídica, ¿no? En relación a ujú, que los psicoanalistas puedan, digamos, me parece que ahí fue una estrategia de política del psicoanálisis en relación a la política de la ciudad. mm. Mm. No sé qué, Sí, qué les parece a ustedes, pero me parece que los centros tuvieron ese sentido y que después eso se fue como imponiendo de otra manera, esta cuestión del efecto terapéutico rápido. Pero me parece que como que se desvirtuó un poco por qué se crearon, y que eran una respuesta a esta situación jurídica del psicoanálisis en ese momento en Francia. No, no, eso quería decir. No. ujú. Vale, Guido y luego Lizzy, que me ha avisado, ¿vale? Ujú. Eh, No, ajá. ¿Quieres saber primero vos, tía, en todo caso? Ok, Guido y dale. luego Lizzy. Bueno, Eh, bueno, a colación a esto que traían en relación a la escuela también, pensaba un poco en, bueno, más allá de lo que plantea en el próximo capítulo también,
En lo que se plantea en el seminario, creo que es el deseo de Lacan, Mm, que Miller plantea en todo caso que Lacan pensaba cuando fue la excomunión, no la planteaba como un rencor, como un ataque hacia él, ni nada por el estilo, sino lo planteaba como algo necesario, lo planteaba como algo, como el único paso lógico posible en todo caso a tomar, en base a lo que sostenía la enseñanza que él profesa. Es decir, tenía que que haber ese momento de crisis, era el único movimiento posible. Eh, y bueno, eh, juntarla a los analistas de alguna forma, en todo caso. No recuerdo bien cómo es que el paso siguiente. Pero me parece que en ese sentido, la escuela lo que se plantea es como un lugar necesario mm, en base a la posición del analista. Es decir, para que haya psicoanálisis de orientación lacaniana, tiene que haber una escuela que dé lugar, que dé la oportunidad, como decía el sábado Miller en todo caso, para que se dé esa primera vez, esa eventualidad de lo que es el pase, y más allá del pase, de lo que es el testimonio de eso, de lo que eso pueda llegar a transmitir, en mm, todo caso. En todo caso el pase, digamos, el que haya analistas no sería sin la escuela. mm, Eh, y por otro lado, también rescato algo que trae el sábado, pero que, a ver, leyendo, preparando lo de él, en todo caso, me resonó absolutamente de esto que traía José, de la actualidad del seminario este, en cuanto a la resistencia, mm, que el lugar este, el objeto, eh, se pone como necesario para poder avanzar. Es decir, esto Mm, que trae de Kant y la paloma en el vacío, ah, Mm, mm, no podría volar, en todo caso, si fuese en un vacío, caería. El psicoanálisis tampoco puede desplazarse en el vacío, no puede desplazarse en un discurso de complacencia consigo mismo, sino que debe sostener la posición de no como todo el mundo. No, entonces, en ese sentido, el discurso psicoanalítico no puede ubicar, no puede ocupar el discurso del amo, y necesariamente se ubica a sus espaldas como el reverso. ves acabando si puedes. Ah, vale, perfecto. Clavado, 3 minutos. Lo tengo. mm. Vale, Litsi, cuando quieras. Sí, sí, quiero aclarar, de ninguna manera quise decir que no exista la escuela. De hecho, yo he estado muchísimos años y he sido miembro de la escuela, y creo que hay distintas posiciones en donde uno puede estar. Es decir, uno puede estar identificado con la escuela sin estar dentro porque quizás se ha cansado de la política o no tiene tiempo de la política, etcétera. Eso quería decir que, por supuesto, es decir, eh, menos mal que hay escuela. Es decir, y uno supervisa con alguien de la escuela, se analiza con alguien de la escuela, o se analizó con alguien de la escuela. Y luego una pequeña cosa, Teresa, con respecto a la gente que viene sin saber a dónde viene. Es decir, Ana Freud hacía un psicoanálisis pedagógico, es decir, le explicaba a los pacientes lo que venían a hacer. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, es decir, y doy un ejemplo muy cortito de una paciente que fue en el año 90, hace 92, viene una chica que no tenía la más idea de lo que era el psicoanálisis por un problema de dislexia. Y a la segunda o tercera sesión, yo entonces todavía era, es decir, era jovencita, me dice, me parece que con la falta yo quiero tapar otra falta. Ni que hablar que mi supervisora me dijo, zúmbala, y eso era la tercera sesión. Lo que quiero decir, esta chica no tenía la menor idea de lo que era el psicoanálisis. Yo no le expliqué nada, pero bueno, pudo tener una buena relación con el inconsciente, y alguien que la pudo escuchar o que le dio lugar a que eso aparezca. Nada más, eso era lo único que quería decir. Carlos, luego Teresa. Sí, muy breve respecto de un
comentario que hizo Miller el sábado también en relación a la TK y el automatón. Eh, Él decía que no hay que ir tan rápidamente en contra del automatón, ¿no? Que él ha trabajado mucho por establecer el automatón en las escuelas y en la MP. Que la TK es la ocasión. Ujú. Me llamó la atención algo que yo nunca lo había pensado así, más bien lo había pensado siempre todo lo contrario. No se puede forzar lo real, ¿no? Yo siempre había pensado que el forzamiento de lo real era una operación analítica. Y él dijo, cosa que me rompió la cabeza porque me dio vuelta todo lo que yo había pensado en ese sentido, no se puede forzar lo real. Sí, operar a partir de que lo real haya surgido como tiqué, ¿no? En ese sentido, él pone un surgimiento de lo real a partir de lo que pasaba en este curso, volviendo a las sutilezas. Él pone un instante de ver y un surgimiento de un real a partir de lo que pasaba con la política del psicoanálisis en Francia, ¿no? Y dice, esa es la ocasión que no se puede dejar pasar para restituir el discurso analítico. Dice, pero nadie ha forzado nada en ese sentido, sino que un real se hizo presente ahí a partir del automatón que se estaba llevando adelante en las escuelas. Bueno, eso. Teresa, Yo también a propósito de lo que decía de las primeras preguntas de los que se le hicieron, de la presencia de los no analistas en la escuela, yo soy partidaria de que hayan no analistas en la escuela. Él decía que se habían difuminado, se habían ido, y eso me llevó un poco a pensar una cosa que le estoy dando muchísimas vueltas. ¿Cómo ha podido llegar a llenarse tanto de psicólogos? Es que no sé cómo ha sido posible eso. Es cierto que mis amigos y mis colegas con los que trabajo no lo son, pero la escuela está llena de psicólogos. Entonces yo a veces les digo, ¿vosotros sabéis por qué habéis hecho psicología o algo así? Y algunos me contestan y otros pues me miran como si estuviera un poco así. Y todo lo que pensé es, ¿qué posibilidad habría de dirigirse a otros colectivos como fuera, no, lo estaba hablando con Goyo bastante, acercarnos a la gente de la inteligencia artificial, acercarnos, yo tengo una experiencia muy buena de cuando era joven, en la Facultad de Físicas, asistir, poner las fórmulas de la sexuación y ellos ir leyéndolas y ahí entablas unas conversaciones muy buenas con respecto a eso. O sea, como para salir, ¿no? de ese psicologismo que hay tan grande. Eso por un lado. Con respecto a lo que decías, Lisi, no es explicar todo el rollo habido y por haber del psicoanálisis, pero sí que un poco y lo voy a defender, ¿eh? Un poco de seriedad. Seriedad porque aquí estamos en el terreno del inconsciente. Si quiere usted, vaya a la cosa esa del cognitivismo y que le den todos los consejos o no consejos, las pastillas que le quieran dar o tal, pero aquí no hacemos eso. A mí me pasa con analizantes que me vienen completamente medicados con las tres cosas que dan, que es un neuroléctico, un antidepresivo y tranquilizantes. Y ahora me han dicho que añaden. Yo no atiendo si no se dejan la medicación, me da igual. Quien les ha dado todo eso que se lo quite y si quiere el psicoanálisis viene es el inconsciente. Lo que está en juego es los sueños, los que nos van a guiar, no lo que yo diga. Lo que yo diga no es ni lo que diga esa persona, sino lo que diga el inconsciente, y estoy hablando del inconsciente real, no del inconsciente. Por eso antes he señalado que no creía que fuera un fallo de Miller el haberse olvidado a la novia de Anna Freud, sino que es una forma de coger el absurdo diferente, de forma diferente. vale. José, Sí, en la línea de esto que se abrió, ¿no? A propósito del automatón y la tique, que efectivamente me parece que en una cierta perspectiva no hay tique sin leerlo con el automatón, lo diría así, ¿no?
Es decir, es porque hay un automatón que se puede distinguir lo que no es de ese orden, ¿no? Pero me preguntaba si esta perspectiva no implica un tope, que sería el de lo real como real imposible, ¿no? Sí, pero a lo largo del curso no va a ser el único real, es decir, va a introducir también lo contingente. Teresa lo señalaba en la apertura, cuando decía, en un momento dado Lacan intentó el tratamiento de lo imposible con lo contingente, pero luego lo contingente se vuelve imposible, ¿no? Entra un poco en la misma línea de que la tiquea aparece y la segunda vez, lo decía Miller muy claramente, la segunda vez ya no es la primera, por decirlo así, ya no es la misma experiencia, ¿no? Entonces me parece que este otro real que estaría ya en juego es importante. Y también la diferencia entre un real y el otro en la clínica. Así, porque sí que durante mucho tiempo yo lo escuchaba, cuando me acerqué a la escuela, al psicoanálisis lacaniano, etcétera, se escuchaba esa expresión que era contrariar al goce. Había que ir en contra del goce. Y cuando tú decías, Carlos, lo del forzamiento, que lo pescaste allí, me parece que es interesante, ¿no? Es decir, ¿se puede forzar lo real? Bueno, ¿qué real sería susceptible de un forzamiento? Es una pregunta que me viene, ¿no? Evidentemente el goce y lo real no son la misma cosa, es decir, en el curso veremos que Miller va a aproximarse también al asunto de lo real, como lo va a decir así, lo real miente, pero el goce no miente. Y me parece que es una perspectiva que desplaza, digamos, el acento de lo real más hacia las vías del goce. Pero bueno, es una propuesta también de lectura. Mm. Guido, Eh, no, quería por un lado retomar esto, bueno, que totalmente de acuerdo con esto que trajo José, de que no hay ticket sin automatón, absolutamente, que lo que Miller planteaba era eh, buscar en todo caso, o lo que buscó era armar un automatón que funcione para la escuela en todo caso, uno que le permita aparecer estos momentos de TK y no que domine el discurso en los lugares. Y me quedan dando vueltas esto que traían Teresa y Liz en esta discusión de quiénes se analizan. A ver, eh, creo que va de la mano de esto que traía Miller también en cuanto a los no analistas en la escuela, que vos mencionaste, Teresa. Eh, no sé bien a partir de qué momento tendría que buscarlo, no lo tengo en claro. Se dejó esa diferencia de llamar analista a todo aquel que se diga que lleva adelante análisis, en todo caso, que analiza. Pero, por lo menos en todo caso, la gran mayoría dentro de la escuela seríamos no analistas, y fuera también, por supuesto. Dice Carlos que se le cayó internet. Y me parece que precisamente el tema es que lo trae justo, bueno, en la próxima clase, en la segunda, esto de la infatuación, esto de ser analista, de creer ser analista, en todo caso. Me parece que el esfuerzo que se plantea en relación al pase es poder dar pruebas de eso, hacer avanzar el psicoanálisis, en todo caso, a partir de eso, a partir de que aparezca un analista. Y eso me lleva a preguntar este tema de quiénes se analizan, que es una buena pregunta en todo caso. Me parece que es un debate que hay que dar también. Pues por un lado está la demanda con la que viene el sujeto, con la que se presenta diciendo yo vengo por tal y cual cosa, yo necesito un certificado que diga que yo estoy así y así para presentar en tal lugar o lo que sea. Yo necesito cambiar tal cosa. Pero de vuelta, no me acuerdo en qué lugar era que estaba la frase esto de no creerle al analizante, sino en todo caso escuchar al otro que habla.
que habla ahí, no quien se cree que es dueño de la palabra. Pues en todo caso, el que habla es siempre un analizante. El tema es pescar esas sutilezas que se encuentran ahí, de lo cual nada quiere saber. Eh, lo cual es la ardua tarea y que no es nada sencilla del analista, justamente. Ujú. Hasta ahí. Muy bien. Teresa, Y yo quería hablar, bueno, ahí se comentó bastante en la intervención de Mider lo de las escuelas, que es como el lugar, dijo una cosa que a mí me resultó interesante, que es el lugar de la promoción del psicoanálisis, a diferencia de las sociedades, cuando hablaba de eso. Eh, bueno, él habló de la permutación como una especie de introducir una tiché, con un automatón de la tiché, con la permutación. Yo no estoy nada de acuerdo, no voy a hacer absolutamente nada ante eso, pero sí en lo que, pero sí que lo pienso y en las cosas donde las pueda decir lo diré. La escuela, la escuela no es ninguna. No es ningún modelo. Quiero decir que ahí las permutaciones están pactadas, la gente se sigue diciendo ahora pongo a los míos y tú pones a los tuyos, a los jóvenes se les pone a hablar como con un saber expuesto brutal, todo lleno de enunciados, citas que apoyan, no se sabe qué están apoyando, es como que los ponen ahí si son, a unos sí, a otros no, depende de con quién se analicen o depende de las reglas que tenga cada colectivo que nombremos, y ellos se ponen ahí, parece que como la gente de la escuela le tenga que prestar la gente para escucharlos. Entonces, no se hace extensión del psicoanálisis, no se lleva esa forma nuestra que tenemos de pensar el saber a otros lugares y eso hay que llevarlo a otros lugares. Y entonces esto está endogámicamente puesta, por lo menos la LP que yo conozco y la puedo decir y me da igual donde esté para decirlo, actúa de esa manera, funciona de esa manera. Entonces eso no lo veo yo eh, ah, muy hasta ahí. Los AES tienen una misión, pero los AES no es que sea la panacea universal de que van a interpretar la escuela, no. Está los AE, pero la gente que estamos ahí también estamos ahí. Los AES para interpretar o analizar la escuela, no sé si lo llegarán a hacer alguna vez, yo hasta ahora solamente oigo testimonios. Y los que estamos ahí, que seamos no analistas, Guido, no sé, porque él también habló de los no analistas, pero que había como una especie de garantía que la escuela sabía o preguntaba con quién se habían analizado, quién los años que llevaban, que, o sea, había un interrogatorio que garantiza, entre comillas, es verdad, pero a mí me ofrecieron, no puedo decir, ser AME, al principio de todo yo no quise esa jerarquía, porque prefería ir libre de equipaje para moverme por la escuela. Me quedo más con eso de apostar por los que quieren, por los que toman el riesgo, ¿no? Yo soy una persona de las que toma riesgo. Y eso creo que sí que tampoco quiero que se empiece a leer ahora o cada permutación habrá un director que toma riesgo. No, así no es. Es cualquier persona la que pueda hacer y la escuela lo permite. José, Sí, me hacía pensar esto del pase sin jurado, ¿no? ujú, Este, el pase sin jurado me parece es una tique que introduce Miller en este sábado, ¿no? No sé si antes lo habrá dicho en Argentina. Yo no lo había escuchado, ¿no? Pero me parece que es efectivamente para propiciar algo en este momento. Es decir, si se establece, dejará de ser en algún momento una etiqueta y pasará a ser un modo de funcionamiento que habrá que volver lo diría así, a mover, ¿no? No creo que haya un funcionamiento uniforme, lo diría así, ¿no? Sino que es algo a reinventar cada vez. Y en ese sentido me preguntaba también, como hablaba, creo que era Guido que decía que había que esperar que apareciera el analista, esta expresión me gustó porque me parece que sitúa bien que el analista está del lado, lo diría así, más de la discontinuidad que de la continuidad. Es decir, el término deseo, que se ha usado, ¿no? Para referirse a los analistas, el deseo del analista, no sé, al menos a mí me parece que puede caer del lado de un automatón, ¿no? Este,
y quizás trae confusión, porque alguien que estaría habitado de un deseo, del deseo del analista, lo estaría todo el tiempo. Mientras que quizás el término acto analítico me parece mucho más fino, lo diría con ese término, ¿no? que hemos contorneado hoy, porque del lado del acto es cada vez, ¿no? Es la TIC lo que se abre en un momento. Y por lo tanto está siempre sujeto a revisión, a control, lo diría así, ¿no? No es una cuestión que se infinitiza. Entonces, propondría también eso, pensar la propia posición analítica, este, más del lado del acto, con tiques que aparecen a veces en un momento dado, y no tanto del automatón al que se puede conducir el término deseo, ¿no? Que se supone que es un atributo de alguien. Ujú. Guido, y bueno, si queréis, bueno, Guido y Teresa, y ya pasaríamos, si os parece, a la segunda clase. Vale, Guido. Dale. No, simplemente iba a comentar sobre lo que había planteado Teresa la última vez. Sí, estoy totalmente de acuerdo. A ver, no es la escuela con la que se cuenta y por ahí, no digo contamos porque no me incluyo dentro de ella aún, por lo menos, sino en la órbita, si se quiere. No es la panacea ni mucho menos. Mm, Es algo que ha venido funcionando y hasta ahí. Si funciona es porque cojea. Si marcha es porque cojea en todo caso. Si avanza es porque el psicoanálisis fracasa al fin y al cabo. Eso creo que ha quedado claro en lo que dijo Miller. mm, Eh, y no, me parece que precisamente es esto. Creo que de la mano de esta idea de el pase sin jurado, por ujú, un lado es un palo a todo lo que es esta permutación rotativa, por llamarla de alguna forma, digamos, donde se repite la misma figurita todo el tiempo. Eh, Creo que es precisamente buscar dar la ocasión a que aparezcan esos unos y se animen a fallar. Es algo único en todo caso. El éxito quizás se pueda repetir, pero el fallo me parece que es absolutamente único, siempre y cada vez. Nada más que eso, pues Leo. sí, perdón, solo interrumpo un momentito porque quería decir que nosotros vamos bien con los encuentros porque efectivamente estamos sin jurado, sin Carlos. No se ha podido conectar No de se ha nuevo. podido conectar, vaya. Ah, Teresa, cuando quieras. sí, yo quería decir espera, que tengo, no estoy muteada. Yo quería decir que a mí una cosa que me llama mucho la atención en las escuelas, y siendo clásica, siendo de la can clásico, que ya me parece el colmo, es que sea una escuela sin falta. Mm, Mm, Resulta que llegamos a las permutaciones. Hablo del ALP. Y solo se presentan unos. No hay quien pierda. No hay mm, quien pierda. Solo se presentan unos. Yo en la última permutación, como en Valencia, fui la única que voté que no. Además se sabía quién votaba que no. Entonces, bueno, y en realidad yo creo que en la escuela hay miedo. Yo realmente hay veces que también no tengo. Digo, caray, las instancias me van a decir que no soy obediente, lo he dicho muchas veces. Y yo, porque muchas veces me dicen, es que bueno, las instancias tienen poder para hacer no sé qué. Me lo han dicho así. Digo, oye, yo es que no trabajo para la LP, y yo soy la LP. Yo soy la LP también. Entonces, a ver si aquí tenemos una cosa de esas de que las instancias mandan sobre es un consejo directivo de no sé qué de una empresa. No es así, no es. mm, O me he escuchado, es que esta chica no es de fiar, no le podemos dejar que hable. mm. Porque tiene enunciación, porque tengo enunciación, porque no repito con las citas, porque no me apoyo en no sé qué, porque cuando un compañero dice algo le digo, bueno, oye, el inconsciente, ¿qué? Quiero mm. decirte que eso hay cosas y eso no lo puede hacer todo Mider. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Por lo menos los que estamos ahí y no nos vamos, porque si no yo me voy. O sea, el campo freudiano permite no estar. Muy bien. Creo que para concluir esta clase es
queda muy bien. Pasamos a la intervención de Guido. Perdón, quería agregar una coma a la frase que dijo Teresa, esto de no podemos dejar que hable, coma, no sea cosa que la escuchen. Y sí, es porque hay algo para decir ahí, precisamente. Pues igual es eso. Pero es que yo estoy harta de jovencitos guapísimos y guapísimas, os lo aseguro que son guapísimos y guapísimas, que se ponen a hablar todo cerrado. Ahí somos cuatro gatos, los viejos, que no sepa que tenemos que llevarles gente, y cada 2 segundos o cada segundo citan a Miller, pero no sabe lo que dicen. Y Bueno, claro, si hay- levantas la mano y te tiran a la calle. Cállate, cállate. Pues no, ya. Te vas a la calle y ya está. Tampoco vamos a... Pero y sobre todo sin falta, ¿no? Porque yo que sé, que se presenten dos más gente y uno que gane y otro que pierda, ¿no? Yo que sé, que eso ya me parece ya el colmo ya estoy poniéndome clásica. Pues no. Todos ahí o votando a los mismos acordados. Vale, ya está. Y rotatorio, como dice él. Mira, si el sábado quedó bien claro es que, como dijo Carlos, no se puede forzar lo real, y precisamente para que aparezca lo real hay que tener paciencia. Mucha paciencia. Yo te puedes imaginar, se lo decía algo yo. Digo, yo que llevo 20 años de paciencia, que son muchos años ya. Bueno, Os la eh, recomiendo, Miller, os la recomiendo. El de la, lleva 60. Bueno, pero yo también, el ¿no? de la Por paciencia, ahí. ¿quién era en la Biblia? Job, ¿no? ¿Era Job? El de la La sí, paciencia. paciencia sí, de que le Job. hace todas. Vale, Bueno, pasamos a Bien, la otra clase, ¿no? Ale, dale, dale. Guido. Como dices tú, Leo el dale. texto brevemente, así seguimos. La segunda clase del seminario lleva por título una pregunta. ¿Hacia dónde va el psicoanálisis? Miller nos da una indicación hacia dónde podría dirigirse. Comienza trabajando el texto de Freud, La sutileza de un acto fallido. Allí Freud relata un episodio personal donde le toca vivir un lapsus. En la escritura de una tarjeta con motivo de un regalo comete un fallido. Pone 2 veces en la misma frase, en rápida sucesión, la palabra para. Tacha esta segunda y la reemplaza por un bis, cosa que tampoco lo deja conforme en la redacción de la nota. Freud señala en esta anécdota 3 interpretaciones sucesivas. La primera, la propia, la de la tachadura, e intentar evitar la torpeza estilística, dirá Freud. Luego una segunda, la cual la acepta, que es la de su hija. Se le indica que este mismo regalo ya fue hecho a otra persona y que debe ser esa repetición la que está intentando evitar. Y luego una tercera interpretación, nuevamente del propio Freud, que Miller remarca en la siguiente frase. ¿Qué regalo sería aquel que no nos diese o procurase un poco de pena dar? En este brevísimo análisis que hace Miller del texto de Freud ya nos da la estructura completa de lo que tratará su clase. Lo que sí, en todo caso, es solo un desarrollo de lo ya dicho. No hay salud mental. El hombre es esencialmente un animal enfermo. Está enfermo porque tiene un lenguaje, porque puede hablarlo. Me corrijo, porque puede pensar. Es decir, en tanto hay hombre, este es pensante, y en tanto piensa, esto lo aleja de su en sí. Por decirlo de manera simple, el pensamiento trae un segundo tiempo a su existencia y lo vuelve un parasi, es decir, le permite reflexionar, tomarse como objeto y distanciarse de sí mismo. Este distanciamiento, en donde podríamos ubicar el ser por un lado y el pensar por el otro, es otra manera de leer el no hay relación sexual de Lacan. No hay relación porque ese salto, ese hiato que podemos ubicar en el hombre en tanto pensante, en tanto que sujeto del lenguaje, resulta insalvable. Es una ansia inabarcable e imposible de cruzar, en tanto se piense. Es decir, en lo simbólico no hay relación sexual. De esto se sigue entonces que si pensamiento y ser están escindidos originalmente, eso que divide al sujeto, resulta imposible la idea de salud mental, por más terapéutica que se lleve adelante. Si la salud mental es estar en armonía con la propia naturaleza, esto escapa absolutamente a la posibilidad del hombre. Aquí creo que podemos ubicar entonces la primera interpretación del lapsus freudiano, la tachadura, y su subsecuente reemplazo por el bis, que arreglaría todo, sin embargo, algo no termina de cerrar allí. Es aquí donde podemos dar paso al lugar del falso psicoanálisis. El falso psicoanálisis se sostiene no en la idea de salud mental, sino en aquello que el psicoanálisis podría hacer. El falso psicoanálisis se inscribe en la égida del discurso del amo.
depone sus armas a este y toma sus valores como propios, lo que Lacan llamó psicoterapia autoritaria. No resulta otra cosa que hacer del psicoanálisis una psicoterapia, hacer una norma de la desviación singular del sujeto, llevarlo hacia un como todo el mundo. Creo que el lugar de la segunda interpretación del fallido de Freud se ubicaría aquí, a modo de ejemplo de lo que el psicoanálisis no es. Esta segunda interpretación surge del ámbito familiar, de una lengua compartida, surge desde el sentido y desde lo sobreentendido. Hay una interpretación, sí, es cierto, pero esta lo que hace es que el lapsus genere sentidos, que se asocie a otro significante que lo explique. Lo que hace la interpretación de la hija es hacer del lapsus un dicho en la lengua del otro. Pasa a la tercera interpretación, la segunda que nos da Freud, la del regalo. Freud interpreta este lapsus como algo que no quiere hacer, el regalo que no quiere dar, otorgándole a la vez todo su valor. El regalo valioso es aquel que le hará falta. Esta tercera interpretación nos pone en la senda ya del verdadero psicoanálisis, en la senda de la diferencia más absoluta en la que se sostiene el deseo, la desviación singular de la norma. Desviación que hay que sostener en un análisis y que dará lugar a los fenómenos terapéuticos, pero como un derivado de la práctica del analista. ¿En qué se diferencia la interpretación que ofrece el verdadero psicoanálisis de la del falso psicoanálisis, entonces? En la brújula que orienta la práctica, en la relación del propio analista con su inconsciente. Es decir, lo que orienta un análisis y lo aleja de una terapéutica es el deseo del analista. En esta relación con el yo no quiero saber nada de esto, es donde podemos encontrar una orientación en la práctica, una orientación hacia lo real. Cito de la página 40, en el último párrafo, Miller dice lo siguiente. Hay un matema, es decir, es asunto de geometría, se refiere al objeto A. Pero en la práctica es siempre una sutileza, que solo se capta de un vistazo, cuando al cabo de un tiempo para comprender, se precipita una certeza que se condensa en un es eso. Dentro de lo que entra en el cálculo y la explicitación de un análisis podemos ubicar el objeto A, aquel que viene a ocupar el analista, aquello que el analizante rodea una y otra vez sin poder decirlo, hasta que hace acto de presencia y aparece. Se presenta, se manifiesta, si se le da su debido lugar. Ya no como objeto A, sino como un trozo de real, como un S1 completamente desencadenado. Es decir, el lugar de la interpretación en relación al parler va de la mano de hacer lugar a un cierto acto analítico. Pero recordemos que en este instante de ver, en este instante del es eso, porque nada más puede decirse al respecto, si quiere esta frase que le compete, no hay sujeto alguno que actúe. Hay, como dirá Miller más adelante, un cuerpo vivo, una sustancia de goce. Cabe en todo esto preguntar entonces por el lugar del analista respecto a su goce. Su relación con el inconsciente podemos ubicarla en torno al deseo del analista, de sostener esa diferencia en el lugar de una singularidad. Ahora bien, la relación del analista con su propio goce nos remite directamente al testimonio del pase. Cierro ya con esta frase de Miller de la página 42, que creo que tiene muchas resonancias con lo que el 15 años después nos dijo el sábado pasado. Cito: el lugar donde esta relación debe elaborarse no es por supuesto la práctica analítica misma. En la medida en que funciona, el analista no tiene inconsciente. En todo caso, esto es lo que su formación debe haberle permitido obtener. Pero lo tiene. Y, propongo, debe elaborarlo, elucidarlo y testimoniar al respecto. Debe testimoniar, si me permiten, sobre el inconsciente posanalítico. Luego, sobre su investidura como analista. Se trata de una dimensión que aún no fue despejada. Yo creo que el sentido de una escuela de psicoanalistas es justamente permitir al analista testimoniar sobre el inconsciente posanalítico, es decir, el inconsciente en cuanto no hace semblante. Hasta ahí. Muy bien. Estupendo. Lindo. Bueno, pasamos a la palabra al público. Bueno, empiezo yo porque como has tocado precisamente hablaba, ¿hay alguna voz que hable?
No, es No, no, no. cerrar los micrófonos porque hay un poquito de eco por ahí. No, es una pregunta más que nada porque tu texto me ha encantado, ¿eh? La, la, de las interpretaciones que dice Freud señalas tres, ¿no? Una que es la de la que pone el otro bis, ¿no? Y esa dices que es, ¿cómo dices que es esa? Esa es la que remite al intento de que, a la demostración de que no hay salud mental. De que no hay salud mental. Luego está el dicho en la lengua del otro, que es cuando su hija le dice el significado, ¿no? Y luego la de regalo, que es la que apuntas tú, que va hacia dónde. Puede ser una distinción entre el psicoanálisis falso y el psicoanálisis verdadero, que la retoma de Lacan, en realidad. Eh, no, el psicoanálisis falso es poner el psicoanálisis en la vía de la psicoterapia, en todo Sí, caso. Y me parece que lo que plantea Miller es que aquello que ubica el psicoanálisis en su verdadero lugar, en todo caso, es que esté en funcionamiento el deseo del analista, que se pueda ubicar en la práctica el deseo del analista. Que sin en lo que se cae es en una psicoterapia. sí, sí, pero respecto a las tres interpretaciones de estas, el deseo del analista de Freud, ¿dónde lo colocarías tú? En que encuentra que hay detrás de eso lugar para algo más, en tanto que seguía sin entender por qué, en todo caso. No sé por qué no, esto no está bien. No sé por qué no quiero mandar esto así. No quiero hacer este regalo, al fin y al cabo. Porque me significa una falta. Mm. Es que yo creo que es muy importante esta forma la uno a lo que dice en Leves de Labs, de un lapsus, Sí, que en cuanto se le presta atención, sales del inconsciente real. Entonces, en este, verías como tres formas de no prestar atención. Bueno, la de Daniela Freud, quítala, esa no. La de bis que pone, o la de que no sé qué provoca ese malestar, ¿no? Pero ahí está. ¿Sería eso? sí, creo que llevar este lapsus a donde ya no tiene más sentido. Eso es algo del lo quiero yo y ya. Creo que llega de alguna forma, es eso porque no puede decir nada más al respecto. Ujú. Eh, Llega al qué es hacer un regalo al fin y al cabo, porque eh, esto que plantea Miller también, de que la generosidad va del lado de, ¿cómo lo pone? ¿Cuál es el término que pone en juego? Eh, bueno, con querer quedárselo para sí, al fin y al cabo, de no querer compartirlo. Mm. Quiero decir, es el lugar del pase, al fin y al cabo. Este saber que tengo sobre mi goce, sobre mi análisis, ese secreto, no guardármelo para mí, sino efectivamente eh, hacer una falta a los demás. Mostrar Mm. que hay un más allá, que hay algo más para decir. Sí, gracias. Estoy de acuerdo. José, desmuteate, por favor. Perdón. Me resulta interesante esa canción que has hecho, ¿no? De los tres tiempos, de las tres interpretaciones, que corresponden también a tres momentos, ¿no? Pero tampoco me quiero llevar el crédito, eso lo hace Miller. No, no, bueno, pero está bien, pero tú lo has podido recoger diría, con finura, ¿no? Pero en todo caso, me parece importante situar esa primera aproximación de Miller al asunto de la sutileza de un acto fallido, ¿no? Que Teresa destacaba, han ido todos a señalarle lo que no ha dicho, ¿no? Este, yo me preguntaba si esta forma que él adoptó como para transmitir esta sutileza del acto fallido, este,
no es una cuarta interpretación, donde ni siquiera se va a decir más nada, ¿no? Sino que es únicamente ah, un recorte que permite localizar, entre comillas, localizar algo, ¿no? Y la otra cosa que me parece que es muy importante es el inconsciente en tanto no hace semblante, ¿no? Eh, que me parece nos orienta hacia el inconsciente real, ¿no? También en esta misma línea, del objeto a los trozos de real que tú has destacado, yo preguntaría, no sé si lo tienes claro, ¿cuál sería la diferencia entre el objeto A y los trozos de real, tú o cualquiera? Y en relación al cuerpo vivo, como sustancia de goce, creo que se abre toda una discusión si ese cuerpo vivo es el vivo del animal o es el vivo del parléter, lo diría así, ¿no? Bueno, son las puntuaciones que quería hacer. Muy bien. ¿Quieres contestar, Guido? Sí, bueno, si nadie quiere tomar la palabra, comento al respecto. Por eso. A ver, voy de atrás para adelante, pues me voy acordando más fácil. Mm, Eh, cuanto habla de cuerpo vivo, no, me parece que Miller no refiere al animal, sino propiamente al ujú, parler, la sustancia de sí, goce que más adelante, en el 2013, va a ubicar en el lugar de la tercera sustancia en, ujú, eh, en las meditaciones metafísicas de de Descartes. Descartes. Ujú, Eh, de hecho, o sea, dice que el analista en todo caso no es otra cosa que una presencia, un cuerpo vivo, una mano que saluda, que pregunta todo bien y un corazón que late. ujú. Ese detalle está muy marcado. Más adelante en el seminario lo Sí, sí. dice. Pero que un analista no consta que más que de eso. Y ahí me parece que marca también, en todo caso, la diferencia entre lo que sería este trozo de real y el objeto A. En tanto que el objeto A, como dijimos de la primera clase, este nombre de lo imposible, es a lo que se puede llegar a deducir vía la lógica. Mm, Pero, sin embargo, a la hora de la experiencia analítica no es otra cosa que un semblante, ujú, no es otra cosa que un obstáculo. mm, Ahí. Eh, el trozo de real aparece como esto que planteaba Miguel, la tiqué, es esa desmesura que se presenta donde ya no hay relación posible, no hay amistad que lo sostenga, en mm. todo caso, retomando el electrolapse. Eh, no sé, eso pienso yo por lo menos. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, aprovecho a mí, bueno, de esta clase, a mí me llamó la atención en la página 41, no sé, me toca, no sé por qué, es la frase que dice a mitad del segundo párrafo: la idea de Lacan era que uno se vuelve analista porque no puede hacer otra cosa, que esta elección tiene valor cuando es forzada. A mí ese es forzada, no sé, me hizo mucha curiosidad. Es decir, cuando se ha hecho un recorrido por otros discursos y se volvió a él, Mm. donde todos los demás discursos parecen débiles, ¿no? No sé, una cosa que me gustaría que comentarais o... eh, apunta ¿Habla José o habla Flor? José, bueno, no, José ha levantado, si quieres luego tú, Guido. Vale. Dale. Sí, estoy de acuerdo con lo que decías, Guido, a propósito de la distinción entre objeto A y trozo de real, aunque trozo de real me resulta como término complicado, ¿no? En la perspectiva precisamente que trata de introducir, porque en principio trozo implicaría este,
algo que se recorta, ¿no? Eh, y también que es susceptible de ser localizado. Entonces, en ese sentido, es una expresión que me parece que tiene ese lado complejo, ¿no? Y también por el término real, ¿no? Que deja de ser un apoyo tan sólido en la elaboración a lo largo del curso, porque lo realmente, lo dice, no, habría que preguntarse cuál realmente, pero en todo caso está en esa perspectiva. Entonces, creo que la cuestión de la sustancia gozante, del cuerpo vivo, este, resitúa, lo diría así, pone el acento, lo desplaza de lo real hacia el goce. Y en ese sentido me parece una indicación importante desde el punto de vista clínico, ¿no? Y a propósito de lo que decía Maripaz, de los discursos, lo que asociaba cuando lo mencionaba, era Lacan por Vicens, ¿no? Que Lacan por Vicens, efectivamente hay una primera parte, no lo tengo aquí a mano, pero Lacan dice que los 4 discursos están del lado de la dominación. Pero luego dice, pero hay uno que hace excepción. Y yo me preguntaba en algún momento por qué mete los 4 y luego dice hay uno que hace excepción, ¿no? Y no ha dicho 3 y uno que no. Me parece porque se corre el riesgo también de hacer del discurso analítico un discurso de dominación. Es de eso, de lo que hay que estar avisado, ¿no? Tratar de sustraerse de allí. Pero bueno. Bueno, contesta Eh, Guido y luego ha levantado la mano Ana, ¿vale? Vale. Sí, José, o sea, totalmente de acuerdo. Creo que eso es lo que está denunciando a lo largo de todo el seminario. Que el psicoanálisis no se vuelva un discurso dominante, que siempre tiene que ser subversivo. Mm. Si no, no es este lugar del falso psicoanálisis, adaptado al discurso del amo. Totalmente de acuerdo. Creo que lo de trozo de real, en todo caso, viene a colación de que nunca puede ser todo. Mm. Solo por eso. Es cierto que la expresión tiene tiene todos estos problemas que vos señalaste muy bien. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que también por eso se va modificando a lo largo del trabajo que hace Lacan y al respecto, Sí. porque en definitiva creo que quizás no recuerdo bien dónde es que lo dice más adelante, ya hace un tiempo que lo tengo leído en el seminario, esto de que lo realmente en todo caso es porque no puede hacer otra cosa que mentir. No puede Dice, decir la verdad. miente al partener. Claro, por eso. Sí, sí. Eh, y Maripaz, vos habías preguntado por lo de la elección forzada. Perdón, pero dice Sí, también el goce no miente. Sí, me parece que es importante, porque el goce no necesitaría del partener. ¿No? Al menos sí, sí, es es solitario siempre, es una absolutamente. perspectiva que me parece que es totalmente distinta, ¿no? Claro. Sí, es que nada, eso dice, nada tiene que ver con la sexualidad. Mm, No le afecta la no relación sexual, mm, porque no hay relación. sí, sí. Perdón, y Maripaz, en esto de la elección forzada, sí, para mí es genial eso. Eh, Sobre todo por esto que decíamos de eh, la necesidad, a mí me parece que a eso iba Miller, la necesidad de la escuela para que pueda haber psicoanálisis, para que pueda haber psicoanalistas en todo caso. Psicoanálisis, bueno, se verá si va de la mano de los psicoanalistas o no. Y aparte, hay algo que ya desde el vamos retoma Miller de la proposición del 9 de octubre, que es, retoma el término de gradus, Sí. opuesto al de la jerarquía, precisamente. Esa falta de algo mejor a falta de dejarse seducir por las ilusiones de otros discursos. Quiere decir, no es sin la experiencia analítica que aparece un analista. Es decir, no es sin pasar por un análisis, quizás Joyce lo ha logrado sin analista, pero ha habido una cierta experiencia en todo caso, habría que ver cuál. Nada, dejo la palabra a Ana. Muy bien.
Gracias, Guido. Ana, Entonces, es una pregunta sobre la cuestión del cuerpo vivo. ¿Se podría pensar en el cuerpo vivo en relación al acto analítico? Entonces, ¿es posible una análisis virtual que hay el mismo efecto que una análisis en la presencia? Me parece que es un punto importante que el lunes escuché Guido y Carlos que hablaron de esto también. Y un otro punto es en la página 42, que habla del goce del analista. Ujú. Es que se podría pensar también en el goce de la escuela, en tanto que institución, no sé. Me quedou pensando esses dois pontos. Graças. Mm. Eh, si puedo, hablo, comento lo que para. dale, dale. Eh, por un lado, lo del cuerpo vivo. Eh, yo creo que, bueno, en base a lo que estuvimos trabajando el lunes, ya los he escuchado vos también, un análisis virtual puede llegar hasta un cierto punto, hasta este punto de donde aparece el objeto A, esto que decíamos con el nombre de lo imposible. Mm. Pero no creo que lo puedes franquear esto. Mm. El cuerpo vivo aparece únicamente en presencia, no en la virtualidad, en tanto que se borra todo eso, todo lo que lo hace vivo, toda esa presencia, esa incertidumbre de qué es lo que hay ahí, qué es lo que ubica en realidad Husserl con el tema del cuerpo vivo, de la carne viva. Ujú. Esto que no cae dentro de la posibilidad de un conocimiento asequible, no cae dentro de la posibilidad de establecer una medida al respecto de la experiencia que tiene el otro en tanto que carne viva. Sí, sí la podemos tener en tanto que esta ficción de el mundo como escorzo, como fantasma, fantasmático, donde ubicamos un sujeto en las coordenadas que querramos y podemos decir qué tipo de experiencia está teniendo, qué está viendo, qué escucha, qué siente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no podemos sustraernos al aquí y ahora de lo que sería ese cuerpo ahí. Ujú. El análisis me parece que precisamente lo que tiene es esa no medida, esa balanza desequilibrada de Kairos, que es el aquí y ahora, que no permite captarlo de ninguna forma, no permite ponerlo en relación a nada, sino que siempre es una desmesura de su misterio. Lo decía el texto de Núñez, si no lo leyeron, bueno, les recomiendo que vayan. Donde Perdón, dice ¿cuál has dicho? Perdona. el de Núñez, le pasé al grupo de WhatsApp la otra Sí, vez. Ah, vale. del tiempo. Sí, que el misterio de su medida lo tiene solo él, solo Cairó, solo el instante de la tiqué, digamos, en términos del sábado. A mí me sorprendió que escuchaba lo que decía Miller y estaba hablando de este texto mismo, se podía leer tranquilamente. Pero bueno, dejo la palabra. José, Sí, me parece muy importante la pregunta de Ana, ¿no? Las dos, pero me voy a centrar en la segunda, ¿no? Si habría un goce del analista y cómo eso iría hacia la escuela, ¿no? Goce del analista no es un término tan familiar, lo diría así, ¿no? Habitualmente cuando se habla del analista se habla del deseo del analista, y no del goce, ¿no? Pero en este curso Miller diría, va a ser contundente. Va a decir, nada es sin goce. Nada es sin goce, nos obliga a los analistas a responsabilizarnos de nuestra posición, lo diría así, ¿no? Que no tiene nada que ver con una suerte de pulcritud
de asepsia, de neutralidad, como se planteó en algún momento, y que sabemos con Miller la importancia política que ha tenido también el poder hacerse cargo cada quien de su goce singular, ¿no? Por eso creo que la posición no es la posición lo diría así, de la asepsia, Ya. del vacío de goce. Pero perdón, Sí, de la responsabilidad, ¿no? José, perdón. Sí, di, Paco. Sí, se podía preguntar uno cuál es el goce del analista. Mm. No, no sé si habría una cuestión, el goce del analista como un para todos. Bueno, por allí me parece No, que para todos no, en la medida que cada analista es un analista, ¿no? esa Pero esa es la pregunta del pase, diría. Lo diría así, ¿no? Es decir, el pase es un punto donde alguien puede dar cuenta de lo que ha podido aislar de su goce y en tanto está llamado con eso que ha podido aislar a interpretar a la escuela, diría que es dar cuenta de lo que se puede hacer con eso, con su goce. Miller lo señaló este sábado a propósito de su intervención, lo voy a buscar para no quedarme sin la referencia, pero dijo, más o menos, porque no tengo la transcripción, dijo, cada más uno puede promover su modo propio de gozar de la escuela. Me parece que eso es hacia lo que se podría ir. Pero no creo que haya como un para todos, ¿no? De eso estamos lejos. Al menos es lo que pienso. vamos a ver, Pero para todos, si me perdonáis, debe haber un goce de la escuela también, ¿no? Yo creo que también es muy interesante esa pregunta. Para que la escuela tuviera un goce habría que pensarla, me parece, como un organismo, ¿no? Como un organismo vivo. Sí, y no es. Allí, pero lo que sí hay es analistas, uno Mm. por uno, con sus voces singulares y cómo eso se puede hacer un uso en la escuela. Me parece que es eso, ¿no? Cada más uno puede promover su modo propio de gozar de la escuela. De la escuela. Perdona, Paco. Habla. no, es que, No, estás perdón, muteado. Ajá. no, que en ningún momento pensaba un goce de todos los analistas, Claro, claro. como tampoco pienso que haya un gozo de todos los analizantes. Mm, Justamente uno va al análisis para saber cuál es el suyo. mm. Y los analistas igual. Ahora, cuando se dice cómo uno goza o cómo uno goza el goce de la escuela, esa formulación que ha hecho, porque se podría pensar, es que la escuela tiene goce, ella, la escuela, Mm. tiene, tiene entidad de goce, porque la escuela normalmente se puede decir que es el ente, y como tal, el ente no tiene goce. Lo que tiene goce es el ser que los ocupa. Entonces puede decir, los que tienen goce serían los analistas que hoy ocupan la escuela. Uno por uno es goce particular. Pero la escuela como entidad, como ente, y no digo organización, como ente, yo creo que está desprovista de goce. Ella, la escuela. José, Sí, luego Lizzy y luego Guido, ¿vale? cuando intervenías, Paco, me recordaste algo que es de Freud, ¿no? Este, que creo que es importante poderlo. La pregunta es muy buena porque es importante poderlo interrogar, ¿no? Este, la, Creo que es en Psicología de las Masas, Es ¿no? lo que yo iba a decir. Que habla de la cuestión Mm, del grupo, de la formación del grupo, mm, y cómo lo que tendería a la formación del grupo más que la identificación por vía significante sería la identificación a ciertos modos de gozar, lo podemos decir así rápidamente, ¿no? Pero la escuela no es un grupo. Es decir, precisamente creo que a lo que habría que apuntar es que la escuela no se convierta en un grupo, este,
que aplaste la singularidad del modo de gozar de cada uno. Es lo que pudiera decir. Lichi, me has Sí, dejado la sí. palabra. No, Vale, digo, si vale, iba a vale. decir algo parecido, si me acordé de Vale. psicología de las masas, no estoy hoy en día en la escuela, sí estuve muchos años en la escuela, como miembro de la escuela, Sí, sí. y insisto, estoy de acuerdo, es decir, me identifico con la escuela de Miller. Ahora, es decir, psicología de las masas creo que sí se da en la escuela. Y como en psicología de las masas, la identificación a un rasgo, ¿no? Es decir, y por lo tanto, siempre el riesgo de que la masa se disuelva cuando algo cae de eso, es decir, si el rasgo ese desaparece. No sé si, no sé en qué es lo que está pasando ahora en la escuela, pero yo sí percibía psicología de las masas, es decir, y un goce colectivo dominante, ¿no? De hacer la ola, quizás varios grupos haciendo olas diferentes, como en la cancha de fútbol, ¿no? En el estadio. Vuelve a aparecer la cuestión de la dominación, ¿no? Mm. Decíamos 4 discursos, hay uno que es excepción. Si no es excepción, es lo mismo. Guido, cuando quieras. Perdón, sí. Pensaba, porque creo que más adelante, no sé si en la tercera o cuarta clase, retoma esto del goce del analista. Sí. Y que en realidad creo que sirve pues, más, en realidad a partir de lo ultimísimo, Miller cada vez se va desprendiendo más de la idea, de la noción del deseo, y creo que del deseo del analista también. Y precisamente va orientando en torno al goce. Y creo que el goce del analista, precisamente, no es otra cosa que una prohibición. Es decir, el analista tiene prohibido gozar de su práctica. Primero y principal, pues si no, no estaría en posición de analista. Es decir, resulta un imposible, en todo caso. Estaríamos hablando propiamente de una psicoterapia, nuevamente. En cuanto al goce de la escuela, yo pensaba la otra vez después de escuchar o empezar a escuchar tandas, lo que dijo Miller. Pensaba si acaso a partir de lo que fue la disolución y luego la fundación de las diferentes escuelas, si ahí no hay un acontecimiento que todavía no fue leído. Es decir, este lugar que daría un cuerpo a la escuela, un cuerpo de goce propiamente, pero el cual fue quizás acallado a partir del automatón con el que le hizo funcionar también, o las hizo funcionar. Donde aún no se ha dado la oportunidad, la titez, es decir, el lugar de un analista que le interprete para que eso pueda ser un decir, para que pueda aparecer una cosa ahí singular. Me parece que por eso también este llamado a los unos a que se animen al fracaso, a las primeras veces, a los intentos de lo único, y dar lugar a la aparición de este ente de la escuela, de este cuerpo. Listo. Bueno, me doy la palabra y luego Paco, ¿vale? No, bueno, un poquito lo que acabas de decir, Guido, era un poquito lo que estaba en mi cabeza en el sentido de escuela, pues sí que hay rasgos que pues es cómo enseñar lo que nos enseña, ¿no? Este tema del fracaso, todo eso, pues es un sitio donde hay un rasgo ahí del que se goza, el no someternos a las instituciones, el no someternos a las subvenciones, estar fuera de las leyes, en el sentido no de las leyes, sino no de transgredir ninguna ley, pero de que no nos encierren en ellas, ¿no? Y ahí es un punto del que pienso que sí que hay un corazón que late.
por decirlo de alguna manera, que la has puesto muy bonito y te lo he cogido. De Bueno, vuelta, es de Emilia la expresión también. bueno, pues nada, vamos cogiendo, pero que por eso he pensado que como pregunta como escuela también hay algo de qué decir, como lo has dicho tú. Bueno, Paco, Bueno, quiero volver otra vez sobre el tema del goce de la escuela. Vamos a ver, la pregunta que yo me hago a raíz de lo que he leído y estoy escuchando es la siguiente, muy simple, ¿no? ¿Dónde situar el goce? ¿Vale? Como localización, ¿dónde? Si lo localizamos en la escuela como ente, es una cosa para mí rara, bizarra y que no tiene vida. Pero si lo localizamos el goce en los analistas de la escuela, uno por uno, evidentemente, no como masa, uno por uno, tiene sentido eso para mí. Eso tiene sentido, tiene operatividad. De ahí que distingo que el goce es solo en los analistas y el goce propio de analistas en la escuela, pero la escuela, ella, repito, ella, la escuela como ente, es imposible que tenga goce, porque no tiene vida propia como puede tener un analista o un analizante. Eh, ya que no hay nadie. Bueno, te gané más, José. Dale, dale, Guido. no, No, habla yo ya luego. comentaba lo siguiente sobre lo que dijo Paco recién, que es interesante la pregunta sobre el goce de la escuela. Eh, a ver, me parece por un lado que hay que pensar en todo caso que dónde ubicamos el goce en los analistas en todo caso también. Eh, si hay analistas es en tanto analizantes que gozan. Creo que no es en tanto que analistas. O en todo caso, si gozan es de otra cosa que de su práctica. Esto que creo que Miller planteaba en tanto que ser un dandy y un santo Mm, el sábado. Eh, mm, creo que en todo caso, para gozar hay que tener un cuerpo, totalmente de acuerdo. Pero el cuerpo no es algo, en tanto no es algo mesurable. Creo que el único indicio que podemos tener respecto al cuerpo, a que hay un cuerpo allí vivo, es la presencia. Esto que trae el teatro, pero no el cine. Esto al desnudo que no es una pantalla, quiero decir, donde hay una mirada, donde hay una escucha, donde hay una palabra, algo que genera una completa incertidumbre y no se puede decir qué es. Eh, si está en la escuela misma o está en aquellos que la hacen, creo que está en los que la hacen, absolutamente, sí. No es lo institucional de la escuela lo que hace, no es el automatón de la escuela lo que hace que haya ahí un gozo, un real. Eh, esa es mi formulación. José, sí, quizá, por lo menos para mí, la pregunta introduce una suerte de desplazamiento, lo diría así, ¿no? Porque efectivamente podemos responder de los analistas uno por uno. Yo en esa formulación estoy de acuerdo. No de la escuela como un organismo vivo, lo diría así, ¿no? Pero sí creo que en el fondo la pregunta, lo que al menos para mí interroga, es si una escuela es un grupo. ¿Sí? ¿En qué medida se puede decir que la escuela es un grupo y que hay una comunidad de goce implicada? Es decir, podemos decir no es un grupo, es decir, no se espera una grupalidad, es decir, sabemos el daño que se hace a la escuela con los grupos y todo este rollo. Pero también es verdad que nosotros nos juntamos ahora a la una para trabajar dos capítulos y eso lo hacemos cada uno con su goce, pero que de alguna manera tendría una dimensión, lo diría así,
aunque sea fantasiosamente, compartida. Es decir, hay otra gente que está haciendo otras cosas, ¿no? Y en ese sentido me parece que es importante, reintroduce la pregunta sobre la cuestión del grupo, más que sobre la cuestión del goce. Al menos así la puedo leer también. Bueno, no sé cómo lo veis, son las 3 menos 5. Si queréis contestar a esto último y... Sí, Litsi. A mí me gustó mucho lo que dijo Guido de que para el analista el goce tiene que estar prohibido. Eh, y si acaso la escuela goza, también tendrá que estar prohibido. Y un pequeño ejemplo de lo que, de una vez, de una de mis tantas equivocaciones de gozar, de que mi goce no estuvo prohibido. Lo digo muy cortito. Una paciente psicótica con un delirio florido maravilloso. Yo la gozaba, es decir, escuchándola y preguntándola. Cuando termina la sesión, me dice cuánto es y yo le digo, no, 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 jamás he dicho eso, pero, no, 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 la primera sesión no la cobro. Y me dijo la paranoica, esta mujer, no me has creído nada de lo que te he dicho. Es decir, se dio cuenta que la estaba gozando. Y digo esto, y lo llevo a la escuela, es decir, mi sensación, y puede ser imaginaria, insisto, yo me fui de la escuela en el año 2002, que coincidió con mi separación también matrimonial, que fue realmente el motivo porque me fui, un momento muy difícil de mi vida, y yo sentía realmente, es decir, que había mucho goce de la gente, muchos grupos, quizás recién empezaba a juntarse la escuela, no sé, pero, es decir, por supuesto, gozar del paciente lleva, es decir, es lo menos ético que pueda haber y por supuesto es un gran fracaso. Si la escuela goza, también sería un fracaso. Nada más, eso es lo que quería decir. José. Sí, la escuela goza sería un fracaso, pero por otro lado nada es sin goce. Y entonces allí hay una tensión entre estas dos cosas que a mí me parece que es... que esa, la pregunta es muy buena porque nos invita a seguir trabajando en esto. Yo no tengo por supuesto, la respuesta última, ¿no? Por Y pens- eso, por eso, sí, disculpa, citaba lo que decía Guido, que el goce tiene que estar prohibido, ¿no? Es decir, en determinadas circunstancias. sí, pero el goce prohibido es el tercer, si no me equivoco, el tercero o el cuarto paradigma del goce. No son todos los paradigmas por el lado de la prohibición. Habrá que consentir algún goce. Y también pensaba un poco en la conferencia de Madrid, donde esto me parece se puso en juego de una forma muy fuerte, ¿no? Eh, y en otros momentos, también hay un punto donde Milera en Todo el Mundo es Loco hace un comentario porque lo han invitado a una reunión en la televisión y entonces llegó algo tarde y no lo dejaban hablar, no sé qué, no sé si lo recuerdan, y llega un punto donde dice, pegó un puñetazo en la mesa. En Madrid hizo otro tanto, ¿no? Nada que ver con la posición neutral, me parece, es también consentir, lo diría así, consentir a ese goce, que es un goce propio de cada uno, porque si no, no habría analistas. Por el otro lado, como hay restos sintomáticos, ¿no? Y hay un goce que no se logra tramitar, entonces no habría posibilidad de hacer analistas porque el analista no puede gozar, está prohibido gozar. Entonces Ya, nos metemos allí en una situación imposible. sí, sí. Yo quería decir algo sobre eso del goce. Paco, es que ya tiene la palabra. Te pongo detrás, ¿vale? Bueno, sí, va en Laia. la misma línea de lo que estaba diciendo José. Justo había pensado que prohibir el goce ya sabemos a lo que lleva. Entonces creo que pasa más por hacer introducir o que de alguna manera insistir en la pluralidad en la escuela. Y luego, obviamente, el goce singular. Paco. Ujú. Paco. Sí, no. Vamos, me parece, digamos, una medida muy sana, digamos, el tolerar
la diferencia de goces en la escuela, ¿no? Como cualquier, incluso en la familia, ¿no? Si uno no tolera el goce de los mismos familiares, pues mal rollo le veía a esa familia, ¿no? O cualquier grupo. Eso es una cosa, pero la pregunta que yo quería iniciar a propósito del puñetazo encima de la mesa, Mm. me pareció, digamos, por parte de Miller un acto más que necesario, si no, no tenía cabida un poco, digamos, lo que se proponía decir. La pregunta que yo me hago es, cuando uno tiene un acto así, ese u otro cualquiera, da igual, un acto de reafirmación del goce propio, podemos decir, la pregunta es, luego uno es capaz de tolerar el goce del otro, porque Mm. el goce propio, pues a lo mejor puede uno llegarlo a tolerar si lo controla o si lo deja ir suelto o si lo conoce, en fin, no sé. Al ser propio, pues si no te causa mucho malestar, pues igual lo dejas, digamos, campar por los campos, ¿no? Pero la pregunta ya no es tanto si uno es capaz de tolerar el goce propio, sino el goce del otro. Mm. Guido. No, nada, un breve comentario. A ver, en cuanto a la previsión del goce del analista, no es que pienso que eso sea una directiva ética, sino una, por decirlo como se me ocurre ahora, una suerte de necesidad lógica. Quiero Mm. decir, si el analista efectivamente está en posición de analista, no está gozando. No hay ser del analista, por lo tanto, no hay lugar ahí a un goce, no hay posibilidad. Si gozás en todo caso de su práctica, estaría en el lugar de un perverso, Ujú. no de un analista. O peor aún, por hacer el chiste, el de un dentista. Mm. Pero bueno. O se tiene que ir a Nada, supervisión. ¿cómo? O se Claro. tiene que ir a También. supervisión. Exactamente. Sí. O análisis. Que hay gente que. Perdona, José. No, no, lo pensaba, estoy de acuerdo con uno de los principios freudianos era la cuestión de la abstinencia, ¿no? Pero y efectivamente creo que lo que hay que mantener a distancia es el uso perverso, este, que yo diría que se inscribe bajo la modalidad del fantasma. Es decir, no sé si ustedes lo comparten, pero el goce del cual no se puede hacer uso es el goce del fantasma, lo cual no quiere decir que el goce pueda ser vaciado. Es decir, digamos que el goce uno se pueda desprender de eso, ¿no? Yo haría esta diferencia, porque efectivamente si se goza, si el analista está en posición de gozar de su fantasma con un paciente, bueno, sí, caeríamos del lado de la cuestión perversa, ¿no? Pero las formulaciones sobre el fantasma creo que también van a ser relativizadas durante el recorrido del propio curso, y en la dirección hacia el ser y el uno, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto sigue siendo un operador el fantasma? Cuando el objeto A, el fantasma era un operador y sigue siéndolo de alguna manera en la clínica, pero cuando se concebía como un elemento simbólico que entraba en relación con un elemento real y era un dispositivo imaginario. Así lo estudié, ¿no? Pero cuando el objeto A deviene semblante, ya no está del lado de lo real, estamos entre dos términos simbólicos. Es decir, me parece que allí es donde está la cuestión perversa, lo diría. El fantasma en sí mismo apunta a la cuestión perversa y también el uso que puede hacer un analista de su fantasma apuntaría a eso. Que creo que habría que distinguirlo en todo caso de qué goce se trata. Cuando decimos esto de prohibición o no prohibición. La prohibición, como término, me parece, instala la transgresión. Es decir, y entonces es problemático. Por eso creo que en la perspectiva de los paradigmas, se trata de ir más allá. Y por eso en la clínica creo que se trata también de ir más allá de contrariar al goce, que me parece que es una cuestión muy, muy dañina. Si no se puede contrariar el goce del paciente, va a contrariar uno el goce propio
¿Cuál? Habrá que preguntarse cuál es el que hay que contrariar y cuál no, y si los hubiera. Sí, eso apunta a contrariar o no el goce del paciente que tiene que ver con la dilación de la cura. Claro. Claro. Bien, Y, nos y, te- y pasa. te- perdón, y tendría que ver con el forzamiento también, que salió al principio, el forzar lo real. Creo que va en esta línea, ¿no? Es decir, el Freud lo tomaba por el lado de la defensa, ¿no? Decía, perturbar la defensa. Perturbar la defensa era, por un lado, pero por otro lado era no dejar a alguien sin defensa, ¿no? Indefenso. Lo diría así, hay que Sí, respetar también la defensa, ¿no? sí, perturbar la defensa no es aniquilarla. Así Claro. es, ¿no? Antes de que os vayáis todos, Mm. para el día 28, Paco va a hacer la 5. Recordad que la 4 ya se hizo con Todo el mundo es loco, Sí, pero sí necesitaríamos que os fuerais adjudicando clases, animaros los que no habéis presentado, tener en cuenta que aquí sí, estamos vamos hablando, hacia vacaciones. mm, estamos hablando Ana, de sutilezas, Pablo, ¿no? Susana, animaros alguna, Olici, Isabel, Sí, apuntaros alguna. ¿Quién quiere hacer urgen, la 3? la 3 y la 6 Es son que las la que 3, urgen. la 3 es urgente Sí, para el próximo día. Pero el próximo día no es la 5, El ve- Sí, el la 3 y la 24. 5. Sí, sí. Que la 4 ya la hemos hecho. Exacto, el 3 y la 5. ¿Eh? A mí me toca la 5, A que ti es la la 5. clínica del síntoma, de Exacto, sutileza, de sutileza. exacto. Entonces ¿Quién falta puede? una candidata para la 3. sí. Exacto. Si no, lo haremos como en la mili, a sorteo. Si no hubiera nadie, yo la puedo hacer, pero si hay alguien que se anima, Es que está bien. dejo. Pablo, ¿has levantado la mano? Ah, no. Animaros. Me animo, pero no sé si consigo hablar Sí, totalmente perfectamente. Se te en entiende muy bien, castellano para... Clara. Oye, Se te Sí, oye, entiende claro, fenomenal. usted es Sin problema ninguno. uma mescla com francês, espanhol e português. Nossa. sí, Maravilloso. oye, Va a ser más interesante. Menos mal que no te entendemos bien. Viva el oye, malentendido, vamos claro a que decir sí. una frase en portugués. A gente dá un jeito. Muy bien, muy bien. Eh, Genial. ¿Podría hablar de la CES? La 3. La 3. La CES, Seis. La singularidad, 6. la 6. No, la La 3. 6. Es que la 3 surge más. Pero no La pasa 3 nada. es por la próxima clase. Sí, Las Sí, 3. sí. Ok, ok. sí, Sí, Pero, seguro. Sí, seguro. Vale. Vale, pues muchísimas bueno, gracias, Ana. sí. gracias. Bueno, Gracias a vosotros. y gracias a todos por estar ahí. Y bueno, fantásticas las intervenciones de Guido y de Carlos. Y nada, ya nos vamos hablando por el canal, ¿no? Ya pondremos que Ana coge la 3 para que no Y Paco vayan todos a Paco por la ella 6. ahora de golpe. Y nos Y, vemos el 24. y nos vemos el 24. Y bueno, si alguien se lo piensa un poquito, pues la 6 es ahora la siguiente que queda en estado de urgencia, Las ¿vale? 6, las 7, a partir de ahora todas. Sí, pero bueno, la Sí. 6 primero, luego la 7. Oye, preguntarme un momento a Ana, ¿de qué ciudad eres? Ana, ¿de qué ciudad? Soy de Goiânia, Ah, Guayana. Muy bien. cerca de Brasília. Obrigado, obrigado, muito obrigado. De nada. Bueno, muy bien. Gracias. Un gusto. Hasta Chao, chao. luego. Chao. No, gracias a Chao, todos. chao.